El Skinwalker, un ser maligno y temido por los pueblos nativos de Norteamérica, apareció frente a la chamana. La nahuala se encontraba en una batalla y sabía que debía defenderse con todas sus fuerzas. En una atmósfera oscura y llena de tensión, donde los poderes de la nahuala y del Skinwalker se enfrentaban en un duelo de fuerzas sobrenaturales. La nahuala Micaela contra el Skinwalker, escrita por Casamitos. Existen personas que se han convertido en leyendas a lo largo de la historia. La gran mayoría no lo tenía como objetivo en su vida. Sin embargo, lo lograron por marcar su propio camino y siguiendo firmemente sus ideales, sobre todo aquellos que involucran una gran sed de justicia. Uno de los mejores ejemplos que se me viene a la mente es el de Micaela, una hermosa mujer quien, a pesar de ser joven, tenía los conocimientos ancestrales de su pueblo, hábil con las hierbas y con las magias que le darían por mérito propio el título de chamana, quien además sería una de las más poderosas brujas nahuales de la zona, quien además por circunstancias extrañas habrían acabado con la amenaza de Wagner, un terrible hombre lobo que azotó alguna vez las lejanas tierras de España y recientemente en Xochipala. Ese temible hombre lobo habría sido enviado por los hermanos Aranga a ese pueblo para hacerse de su riqueza. Sin embargo, sus intenciones fueron contrarrestadas por Micaela. La noticia de la derrota del hombre lobo no se hicieron esperar. Los hermanos Aranga quedaron completamente impactados por la noticia de que los habitantes de un simple pueblecillo hubieran podido terminar con aquel temible Wagner con la ayuda de una nahuala. Sus planes habrían estado completamente arruinados. Ambos hermanos se sentían humillados, sensación que no querían dejar pasar inadvertida y querían ahora venganza contra aquel pueblo y acabar con la vida de la nahuala. A pesar de ser unas terribles personas, los Aranga eran personas cultas y sabían de los misterios que ocultaba este mundo. Sabían de la existencia de diferentes seres sobrenaturales que podrían ayudarles a realizar su venganza y conquistar aquel pueblo para apropiarse de sus riquezas mineras. Así que decidieron telegrafiar a Henry McCarthy, quien fuera un forajido en aquel entonces, cuya ambición rivalizaba con los hermanos Aranga, pero a diferencia de ellos, no tendría tantas riquezas, pero era un experto en el uso del revólver. Henry, quien se encontraba en Nuevo México, recibió la extraña petición de los hermanos Aranga de conseguir la ayuda de un Skinwalker o cambiapieles para terminar con la vida de Micaela y así poder hacerse con las riquezas del pueblo. Henry sabía de la reputación de esos hermanos. Sin embargo, su mentalidad era siempre: negocios son negocios. Con un grupo de hombres bien armados, se fueron hacia Arizona. Ya tendrían ubicado un poblado bastante famoso por sus hábiles curanderos. Aunque no tuvieran skinwalkers, sabía que podría convertir a algún hábil curandero con un poco de presión, teniendo en cuenta que los curanderos tradicionales aprenden sobre la magia del bien y del mal. La mayoría puede manejar la responsabilidad, pero algunas personas pueden corromperse cegadas por el poder. Henry sabía que a pesar de estar fuertemente armado y ser muy hábil con el revólver y estar acompañados de varios hombres, perdería irremediablemente en un ataque frontal contra ellos, porque eran hábiles guerreros. Así que con la complicidad de la noche, secuestró a un joven curandero llamado Jasque, junto con su madre,
y hermana pequeña. Los vendaron los ojos y los llevaron a Nuevo México, lugar donde se encontraba su guarida. El pequeño Jasque, quien tenía una voluntad de hierro, jamás permitiría que lo corrompieran para convertirse en un Skinwalker. Sin embargo, la maldad y astucia de Henry no tenía rival. Empezó a torturarlo de horribles maneras, y los gritos de Jasque eran aterradores, capaces de estremecer al más valiente. Pero incluso su propia muerte no sería suficiente para quebrantar su voluntad de hierro. Así que, estando Jasque casi agonizando y sangrando en el suelo, Henry tomó su afilado cuchillo y lo puso sobre su mejilla mientras le decía: «Esto no es nada comparado con lo que le haré a tu madre y a tu hermana si no cooperas conmigo». La tribu lo habría enseñado a poder soportar las más terribles torturas de las peores maneras inimaginables, pero nunca estuvo preparado para ser el responsable de su propia madre y de su pequeña hermana. Henry habría entregado a los hombres de los hermanos Aranga al pequeño, asegurándole al pequeño que su madre y hermana estarían a salvo mientras se convirtiera en un Skinwalker, y siguiendo las órdenes de los Aranga. De lo contrario, la peor de las muertes estaría destinada a su propia madre y hermana. Tras un largo viaje, finalmente arribaron a las orillas de Xochipala, donde estaban establecidos los hombres de los hermanos Aranga, quienes dieron indicaciones al pequeño Jasque. Contrario a lo esperado, le permitieron asearse y lo alimentaron con comida de calidad y le permitieron conservar sus cosas, incluida una lanza magnífica que habría pertenecido a su abuelo. La noche habría llegado y el ritual para convertirse en Skinwalker comenzaría, estando completamente solo en medio del bosque, lugar que contrastaba enormemente con el desierto de su tierra natal. Encendió una fogata para iniciar con el ritual. Pintó su cara de rojo e invocó a los espíritus ancestrales. Se quitó su ropa y se cubrió con la piel de un coyote. Tomó la lanza de su abuelo e inició una danza alrededor de la fogata. En la primera vuelta, la llama de la hoguera creció agresivamente, como si le hubieran arrojado pólvora, y se podía distinguir perfectamente animales humanoides dentro de ella. En la segunda vuelta, se empezó a escuchar el sonido de los tambores tribales que hacían retumbar todo el lugar. En la tercera vuelta, empezó a entonar los cánticos ancestrales y la llama se tornaría de color rojo intenso. En la cuarta vuelta, la piel del coyote empezaría a unirse a la suya, como si fueran del mismo ser. En la quinta vuelta, su alma estaría siendo corrompida para adquirir por completo los poderes de un Skinwalker, y justo de concluir la última vuelta, la llama se apagó, dando lugar al nacimiento de un nuevo Skinwalker, un gigantesco coyote negro, pero a diferencia de él, uno real. Sus ojos no mostraban vida alguna, pareciera que no tuviera alma. El pobre muchacho, que en algún momento fue bendecido por los espíritus ancestrales con los dones de poder sanar, ahora los habría desechado para convertirse en un ser corrupto e inmundo. Jasque retomó su forma humana, pero su aspecto ahora era muy diferente. Tenía una mirada aterradora y su cuerpo se habría vuelto mucho más musculoso. Además, ahora de ser bastante más alto, su cuerpo solo lo cubría la piel de coyote, que sería ahora su mayor tesoro. Tomó la lanza de su abuelo y la levantó a los cielos diciendo: «Con la luna como testigo, mi piel se transforma
y mi espíritu se alza. Micaela, a pesar de estar al otro lado del pueblo, pudo sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Una gran cantidad de espíritus malignos se habrían concentrado en un solo lugar y súbitamente desaparecieron. Bajo el manto oscuro de la noche, la nahuala despierta su poder, un espíritu felino que la transforma en un majestuoso jaguar sin temer. Con gracia y fuerza se mueve, sintiendo la tierra bajo sus patas, su mirada fiera y su pelaje suave, solo la muestra de su alma de gata. Atravesó el bosque con destreza, como si nada la pudiera detener. Su espíritu libre y su esencia salvaje son la prueba de su alma sin fronteras. La chamana Micaela llegó al lugar. Haske en su interior sabría que vendría y la estaba esperando. Sabía que mientras más pronto terminara sería mejor. Sin mediar palabra, se transformó en coyote y empezó una lucha sin cuartel entre la agilidad y la velocidad del jaguar contra la astucia y resistencia del coyote. Haske se movía con agilidad, saltando de un lado a otro y burlando ataques de Micaela, que la perseguía con mucha ferocidad. Micaela intenta lanzar sus garras hacia Haske, pero este último es demasiado rápido y logra esquivar cada embestida. Haske, aprovechando su astucia, logra rodear al jaguar y la muerde en el costado, provocándole un fuerte dolor. Micaela, enfurecida, arremete con todas sus fuerzas contra Haske, que salta hacia un lado, en el último momento esquivando el ataque. La pelea continúa con fuerza. Haske trata de desgastar al jaguar con sus movimientos ágiles y su astucia, mientras que Micaela confía en su fuerza y velocidad para imponerse. Finalmente, Micaela logra hacer caer al coyote al suelo y poner sus afilados colmillos en su cuello. Haske se transformó inmediatamente en humano y tomó su afilada lanza. Por su parte, Micaela cambió su cuerpo en una mujer jaguar que, a pesar de su aspecto felino, conservaba su belleza salvaje. Tomó su daga brillante como el sol y con un hábil movimiento partió aquella lanza en dos, dejando a Haske completamente indefenso, quien se sintió completamente abrumado y entristecido. Micaela entendió que, a pesar de su aspecto, Haske era prácticamente un niño y pudo leer en su rostro todo el dolor que llevaba en su interior. Supo de inmediato que eran los desalmados hermanos Aranga quienes lo habrían mandado a pelear con ella. Instintivamente lo abrazó, tal como una madre abrazaría a un hijo con el corazón roto. A pesar de no hablar el mismo idioma, Haske entendió todo lo que estaba pasando y rompió en llanto. Desde lo más profundo de su corazón, deseaba que eso nunca hubiese pasado. Sin embargo, Micaela notó que el alma del joven poseía algo ahora muy oscuro en su interior. Algo que sin lugar a dudas lo corrompería por completo, tarde o temprano, incluso transformando su conciencia en algo verdaderamente maligno. Micaela logró comunicarse con Haske utilizando el lenguaje de la naturaleza, aquel que Micaela como chamana conocía a la perfección, y Haske, al ser un ser curandero navajo, lo acostó en el piso junto al lugar que habría estado aquella hoguera que corrompiera su alma. Micaela cortó con su daga su palma izquierda y lo hizo beber su propia sangre mientras entró en un trance profundo, con la intención de salvar la vida del pobre niño. Sus ojos se pusieron en blanco y la hoguera se encendió sola. Ahora estaría en el campo espiritual junto con Haske para poder rescatarlo y regresar su alma a la normalidad.
Contrariamente a lo que imaginaba Micaela, Haske era mucho más poderoso que ella en ese lugar. Sin embargo, no tenía guía alguna para poder ganar la batalla contra los espíritus ancestrales malignos. Entre ambos resultaron victoriosos, haciendo que Haske recuperara su habilidad para sanar, misma que utilizó para sanar las heridas de Micaela. Ahora Haske no podía asesinar a aquella mujer que habría puesto en riesgo su propia vida para rescatar su alma. Sin embargo, Micaela sabía algo que Haske no, así que puso sus manos sobre su cabeza y le mostró una terrible verdad. Su madre y hermana habrían sido ya asesinados por Henry. La mirada de Haske quedó desencajada. Una gran rabia y dolor se apoderaba de él. Lanzó un grito desesperado al cielo y cayó de rodillas mientras lloraba desconsolado. Micaela quedó conmovida y lloró la muerte de su familia junto a él mismo. Micaela decidió enseñarle a Haske el arte del nahualismo, ya que sería muy fácil para él, debido a sus conocimientos ancestrales de la naturaleza. Pasaron solo unos cuantos días, cuando fue capaz de convertirse en un nahual, el primero de su tipo, un coyote blanco como la nieve y ojos de color plata tan grande y atemorizante como lo era cuando fuera un skinwalker, pero con una gran diferencia. Sus ojos mostraban vida y que en verdad poseían un alma que, aunque no era humana, tampoco lo era de una bestia. Micaela cortó parte de su larga trenza y se la dio como obsequio para que los hombres de los hermanos Aranga pensaran que habría terminado con su vida, y Haske le regaló su bien más preciado, la lanza de su abuelo, que a pesar de estar rota, partida en dos, seguía siendo excepcional. Antes de partir, Haske abrazó a Micaela y le dirigió unas palabras en idioma nativo. Muchas gracias por enseñarme la verdad y creer en mí, en arriesgar tu vida por un niño con el alma corrupta. A pesar de que mi familia ya no está en este plano, sé que estarán esperándome. Mientras tanto, tengo que regresar a proteger a mi pueblo y hacer justicia por lo que ha pasado. Gracias, mi nueva madre. Micaela, a pesar de no conocer el idioma, lo entendió perfectamente, y ahora tenía un motivo más para terminar con los hermanos Aranga, por usar como un arma a un inocente y un tierno niño de tierras lejanas. Haske, por su parte, llevó la trenza de Micaela a los hombres de los hermanos Aranga, quienes pensaban que habrían vencido y esperaban por fin poder tomar el pueblo. Lo que no sabían es que Micaela los estaría esperando. Henry deseaba a Haske de regreso en Nuevo México, pues tenía planes malévolos para usar sus poderes de Skinwalker y obligarlo a realizarlos, teniendo como excusa que su madre seguía secuestrada. Fue así como lo entregaron de regreso. Haske, al estar frente a Henry nuevamente, tiró la piel de coyote que necesitó alguna vez para transformarse en Skinwalker, y se transformó en un enorme y hermoso coyote blanco que en cuestión de segundos atacó a todos, dejándolos heridos y desarmados. Contactó al sheriff en su forma humana y pidieron apresarlos a todos, puesto que los buscaban por diversos delitos. Sin embargo, al parecer, torturar a un niño nativo no era uno de ellos. Haske regresó a Arizona en su forma de coyote blanco. Muy pocas veces regresó nuevamente a su forma humana a lo largo de su vida. Prefirió la libertad a la humanidad. Sin embargo, fue un gran protector del pueblo, y gracias a él inició la leyenda
del gran coyote blanco, el gran protector. Mas sin embargo, Henry habría escapado de la cárcel, incluso en más de una ocasión, terminando con la vida de 21 hombres. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Y si la historia te gustó, suscríbete al canal. Te aseguro que llevaré tu imaginación al límite. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.